Hoy vamos al estudio número 11 de las señales del fin. Ya lo he comentado, mis hermanos, que el libro de Apocalipsis para nosotros debe de ser un versículo donde nos da esa certeza, esa esperanza de que verdaderamente se van a cumplir todo lo que está profetizado en ese libro de Apocalipsis. Pero también hay otro punto también que debemos de aprender o entender, también gozarnos, es que entre más se están cumpliendo las profecías o las señales del fin, sabemos que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo y la redención de cada uno de nosotros. Entre más se están cumpliendo y todo esto que hemos estado viendo, nos hemos dado cuenta que ya hay cosas que ya se cumplieron. Definitivamente hay profecías que ya se cumplieron, pero hay algunas otras que todavía no, que están tratando de irse cumpliendo o está tratando Satanás de que ya se vayan cumpliendo sin darse cuenta que es el final de él y la eternidad de nosotros. Pero bueno, este libro de Apocalipsis, como les decía yo, es un libro que nos va mostrando cosas que ya pasaron, pero también a la vez cosas que están por suceder. Entonces en Apocalipsis 13, versículos 11 y 12 dice de esta manera, es nuestro estudio 11, hoy vamos a hablar de el falso profeta. El estudio se llama el falso profeta. Dice así en versículos 11 y 12, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bien, si ustedes recuerdan, en el estudio antepasado estuvimos hablando del hijo de perdición, el hijo de pecado o el anticristo, como se le llaman las escrituras. Esas tres maneras, incluso también le llaman el inicuo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar del anticristo, perdón, del falso profeta, sin antes recordar que en Apocalipsis el anticristo, al hijo de perdición, al hombre de pecado o al inicuo, se le conoce como la primera bestia. Si ustedes leen en Apocalipsis o en el estudio que tuvimos antepasado, se le llama la bestia o la primera bestia. Entonces, para que nosotros vayamos aprendiendo que no es lo mismo la primera bestia que la segunda bestia, y cada una de las dos tiene algo de lo cual se va a mostrar el día de hoy. Ya hablamos muchísimo de la primera bestia, y hoy nos toca conocer quién es la segunda bestia o quién es el falso profeta, como también se le conoce, el cual este falso profeta o esta segunda bestia está desempeñando o va a desempeñar más bien un papel que va a cumplir el propósito para el cual fue levantado o enviado a ser parte de estos personajes falsos que van a iniciar o ya están preparando el inicio de ese gobierno mundial y esa religión mundial. El falso profeta tiene el papel o tiene el desempeño de cumplir las señales del fin en cuestión del cometido religioso. Si ustedes recuerdan, la primera bestia o el anticristo, él es el que va a buscar un gobierno mundial. Y en el caso de la segunda bestia o el falso profeta, su cometido es hacer una religión mundial. Hablamos acerca de que no es una religión que ya está hecha, sino está uniendo a todas las religiones, aunque mucha gente dice que es la religión católica,
al menos tiene parte de, pero yo no estoy de acuerdo y muchos estudiosos no están de acuerdo que sea en sí totalmente la religión católica. ¿Por qué no es la religión católica? Porque muchos que se van a incluir o se van a adherir a esa falsa religión no son idólatras abiertos. Entonces, si ellos se mezclaran con los católicos, no estarían de acuerdo con la idolatría que tiene el catolicismo. Ellos no están de acuerdo, los que se van a unir, en muchas cosas que tiene de características la Iglesia Católica, de la cual no vamos a hablar hoy, sino vamos a hablar del falso profeta y ese cumplido o esa religión que él quiere levantar, igual que el anticristo o la primera bestia. Así que uno de sus cometidos es hacer una religión mundial. Y la otro de sus cometidos también, y que lo acabamos de leer, es que el mundo en general adore a la primera bestia. Esos son sus dos cometidos o sus dos tareas que se va a dedicar a hacer en cuanto él sea levantado y sea exhibido y empecemos a verlo, los que estemos vivos. Así que esto es importante para entender lo que es los tiempos finales o las señales del fin. El falso profeta del final de los tiempos también, como lo acababa yo de decir, es identificado como la segunda bestia. Así que si alguna vez digo falso profeta, estoy hablando de la segunda bestia, y si alguna vez digo segunda bestia, estoy hablando del falso profeta. Esto es importante que lo aclare para que en el transcurso del estudio ustedes no digan, ¿de quién está hablando? ¿Del falso profeta, del anticristo o del dragón? No, cada uno tiene su nombre o se le conoce de alguna manera. Así que él va a ser la segunda bestia o el falso profeta. Y junto con el anticristo y con Satanás, que él es el que les otorga el poder a ellos dos, al anticristo y al falso profeta, ellos tres están formando la falsa trinidad, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero yo nada más hablo para aquellos que están en contra de los que decimos que Dios es un Dios trino. Mejor Satanás está de acuerdo en eso, que él también está formando o va a formar una falsa trinidad. ¿Con cuál es el propósito de formar esa falsa trinidad? Pues para que la gente crea en todo lo que está orquestando Satanás. Esa falsa trinidad, al rato vamos a ver cuál es el papel de cada uno de ellos. Bien, entonces también quiero aclarar que no es lo mismo los anticristos y los falsos profetas a el anticristo y el falso profeta. Una cosa es los y otra cosa es él. Y ya de esta manera, entonces sí, vamos a entender qué es la falsa trinidad también. El falso profeta, no los falsos profetas, el falso profeta hace el papel del Espíritu Santo. La primera bestia hace el papel de Cristo. Y Satanás o el dragón hace el papel del Padre Celestial. Una falsa trinidad que va a engañar a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. A todos, sin excepción. Alguien que diga, ay, a mí no me va a engañar porque yo ya sé quiénes son, va a ser engañado también. Entonces, la primera bestia, el falso profeta o la segunda bestia hace el papel del Espíritu Santo. ¿Por qué hace el papel del Espíritu Santo? Recuerden que es el ámbito religioso y es el que está guiando a la gente a que adoren a la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El falso anticristo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero, es reconocido por medio del Espíritu Santo de Dios.
Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías verdadero. Entonces, por eso el falso profeta hace el papel del Espíritu Santo. La primera bestia, el papel de Cristo. ¿Por qué hace el papel de Cristo? Porque Él es el intermediario de todo lo que está orquestando Satanás. Él es el intermediario al cual se le va a hacer una estatua y van a tener que adorarlo. Y la gente va a decir, ¿quién como la bestia? O ¿quién como el Cristo? Pero nosotros sabemos que es el falso Cristo. Y el dragón o Satanás, ¿por qué hace el papel de Padre Celestial? Porque Él es el que está manipulando desde la oscuridad ahorita, donde está encadenado en este momento. Él está encadenado, mas sin embargo, Él está trabajando para que esa falsa Trinidad se lleve a cabo, esos engaños se lleven a cabo. Bien, ya aprendiendo esto, entonces ahora sí vamos a ver algunas diferencias entre los anticristos y los falsos profetas en comparación con el anticristo y el falso profeta. Los anticristos se han levantado y son muchísimos. Si ustedes recuerdan, el apóstol Juan, él decía que ya los anticristos ya estaban. O sea, desde que se empezó a hablar de un Mesías venidero, Satanás también fue preparando a un Mesías verdadero, mentiroso y engañador. Mucha gente ha dicho que el falso anticristo o los falsos anticristos empiezan desde Tamuz. Si ustedes recuerdan, ahí se ve también la Trinidad terrenal, o la familia que le llaman de la mujer, que es Semiramis, y Tamuz, y este hombre que se rebeló en contra de Dios, Nimrod. Bien, pero bueno, eso lo vamos a dejar como historia y también como referencia. Entonces, los anticristos se han levantado desde el principio y más ahora que están creciendo tantas y tantas religiones. Estos anticristos no son el anticristo. Estos anticristos o todos los anticristos que se han levantado son aquellos que están en contra del Mesías verdadero y en contra de la palabra de Dios y en contra del Dios verdadero también. O sea, que están en contra del Hijo, en contra del Padre, en contra del Espíritu y en contra de su palabra. Y los falsos profetas, en comparación al anticristo y el falso profeta, estos anticristos buscan que no crean en el verdadero Mesías. Los falsos profetas existen desde que el hombre se decidió creer más en el padre de mentira que al Creador, y hasta hoy siguen desviando la verdad de la palabra. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, los falsos profetas les decían paz, paz, seguridad, les profetizaban cosas buenas al pueblo de Israel, mas sin embargo Dios siempre les profetizaba la verdad. Ahora, los falsos profetas de la actualidad, si ustedes se dan cuenta, hablan de paz, de prosperidad, de que Dios es bueno, de que Dios no castiga, de que Dios te ama tal como eres, que tú eres la princesita, que tú eres el reyesito de Dios, que no vas a pasar la gran tribulación. Los falsos profetas le están dando ahorita un énfasis al emocionalismo, al amor a sí mismos, le está cambiando toda lo que es la palabra de Dios verdadera a la gente que está creyendo en ellos. Por eso los falsos profetas y los anticristos son tan amados y aceptados por el mundo en general. Los falsos profetas también están cambiando la verdad de la palabra cuando un profeta de Dios se levanta. Ellos se encargan de estar desvirtuando la palabra que predica o enseña. Ellos te señalan a ti como falso profeta, como falso pastor, para que ellos salgan adelante como verdaderos.
Y estas son algunas de las características más visibles de ellos. El anticristo va a negar que Cristo vino en carne. Los anticristos van a negar que Jesucristo es Dios. Los anticristos van a negar que Jesucristo verdaderamente resucitó. Los anticristos van a negar que Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Los falsos profetas también están predicando y van a predicar que nosotros nacemos puros y limpios, pero por causa del pecado nos ensuciamos y ahora ya somos pecadores. Nunca van a decir que nacimos pecadores y fuimos engendrados en pecado. Así que esas son unas de las características de los falsos profetas y de los falsos cristos. Pero, hablando del falso profeta, del cual vamos a hablar hoy ya no voy a hablar del anticristo, ya se dio ese estudio, hoy vamos a hablar de esta segunda bestia. Este personaje también lo describe la Biblia como la otra bestia. Cuando hable yo de la otra bestia, ¿es la segunda bestia o es el falso profeta? Esta segunda bestia tiene muchas características muy diferentes a la primera bestia y es importante que no la confundamos. Este personaje se unirá a la primera bestia y cumplirá el propósito para el cual fue levantado entre estas cosas que ya les dije anteriormente. Así que no podemos o no debemos de confundir al falso profeta con el anticristo. Son totalmente diferentes en sus acciones, mas no en sus propósitos. Cada uno va a hacer algo diferente al otro, pero el propósito es el mismo. Otra de las características que tienen estos dos, que podríamos decir que sí es lo mismo, es que ellos van a aparecer al final, casi del final de los tiempos. Ya apareciendo ellos, empieza la gran tribulación y empezamos a escondernos y a cuidarnos, porque ahí sí viene la gran tribulación. El anticristo y el falso profeta buscan entre los dos, por medio de Satanás, terminar con la total adoración al Dios verdadero. Ese es el objetivo principal de ellos, que la gente, el mundo en general, se olvide totalmente del Dios verdadero. Y si ustedes atentamente ven a la gran mayoría de la gente que se dice cristiana, estoy hablando de los que se dicen cristianos, no estoy hablando de los musulmanes, ni de los ateos, ni de nadie más, porque ellos también van a terminar adorando a la bestia, sino estoy hablando de lo que están buscando el falso profeta y el anticristo, es la total adoración al Dios verdadero. Y lo he dicho también, la gente cree en Cristo. Los que se dicen cristianos. Los que se dicen cristianos creen que creen en Cristo. Creen que creen en el Dios verdadero. Y cuando tú llegas y les hablas y les dices que ese no es el Dios verdadero, ellos están en contra de ti, ellos te atacan. ¿Por qué? Porque el falso profeta y el anticristo van a cumplir con su cometido. Por eso cuando a ti te persigan, cuando a ti te maten, ellos van a creer que están obedeciendo a Dios. Así que los falsos profetas, los falsos cristos, desde ahorita ya están preparando a la gente. Cada predicador, cada líder que se levanta manipulando la palabra de Dios es un anticristo. Y está preparando para que se aparezca el falso profeta y el anticristo. Entonces también algo que ellos se van a unir es porque tratan de hacer un gobierno mundial, una religión mundial y proclamarse como los verdaderos.
Ellos nunca van a decir que son falsos maestros, nunca van a decir que son falsos profetas, nunca van a decir que es el anticristo. Y otro de los propósitos, y estos sí los numeré porque son muy importantes, y el primero es exterminar. Sí sabes qué es exterminar, ¿verdad? Si has tenido plagas en tu casa y sabes que cuando tienes una plaga es hasta que se acaba todo. Así que exterminar, el propósito principal uno de los tres propósitos principales es exterminar a los verdaderos cristianos. Ellos te quieren exterminar. El falso profeta y el anticristo viene porque quiere exterminarnos, acabarnos. ¿Por medio de qué? De la gran tribulación, por medio de la gran persecución, como no ha habido ninguna otra. Los anticristos y los falsos profetas te atacan y dicen: no les creas a ellos, ellos son muy estrictos, ellos son muy cuadrados, ellos son radicales, ellos son esto, te atacan de esa manera. Pero cuando se levante el anticristo y se levante el falso profeta, ellos ya no te van a atacar con palabras. Ellos te van a atacar con la gran tribulación, te van a perseguir y va a ser peor que cualquier otra persecución que hayamos conocido. Yo les decía la vez pasada, Hitler es un juguetito lo que hizo él en comparación de lo que van a hacer el falso profeta y el anticristo. Siguiente propósito, que les adoren a ellos, en especial al anticristo y al dragón. Esto es un propósito grandísimo. El falso profeta se va a encargar de que adoren a la primera bestia, de que adoren a Satanás, que crean en las artimañas de Satanás. Y el número 3, el cual tristemente ya lo estamos viendo en varias congregaciones, es que Dios y nuestro Señor Jesucristo sean rechazados, odiados y olvidados. Y si yo te digo es que ya lo estamos viendo en congregaciones, no es porque estén diciendo: ay, nosotros odiamos a Jesucristo y odiamos a Dios. No, con su boca no lo hacen, pero con sus hechos sí. Porque cuando tú les predicas al Dios verdadero, ellos no lo aceptan. Eso es rechazar al Dios verdadero. Cuando tú les predicas al Jesucristo verdadero, ellos no lo aceptan. Eso es rechazar y odiar al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito? Que los vayan olvidando. Y para eso te recuerdo un poquito el Antiguo Testamento. La gente decía que adoraba a Dios, la gente decía que amaba a Dios, mas sin embargo no hacían lo que Dios les había ordenado, porque en cuanto recuperaban las escrituras, algún rey recuperaba las escrituras, entre esos Ezequías, y empezaba a hacer lo que decía la palabra de Dios, muchos se ponían en contra del rey, al grado de quererlo matar o llegar a matarlo. Entonces, mis hermanos, esto es importante para que no digas: ay, no, los hermanos adventistas, pues sí son nuestros hermanos, están equivocaditos, pero son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos. Los testigos de Jehová, los católicos, no son nuestros hermanos. Porque si fueran nuestros hermanos, obedecerían la palabra de Dios. Entonces, esos son los propósitos de ellos. No creas que nada más te van a meter a la cárcel. Quieren exterminarte, acabarte totalmente. Quieren que sean adorados ellos, así como con Nabucodonosor, que hizo su estatua y quería que todos doblaran rodilla. Van a querer que tú también adores a la bestia. Espero y que no lo adores. Bueno, si eres hijo de Dios, estoy seguro que no. Así que esto, mis hermanos, lo podemos ver que ya está sucediendo, que ya se está haciendo mucho de esto y orquestando cada día más, y se está cerrando más y más el tiempo final.
¿Y por qué? Porque están preparando la entrada triunfal del anticristo y del falso profeta. ¿Cuándo va a suceder? No lo sé. Puede ser mañana, mis hermanos. Puede ser que ya estén ahí ahorita a escondidas preparando todo para cuando se presenten. Eso sí no lo podemos saber, pero lo que te estoy diciendo es y asegurando es que cada día se están cumpliendo más rápidamente las señales del fin. Así que ya viendo las características del falso Cristo o anticristo y ya conociendo las características del dragón, que es padre de mentira, que es un mentiroso y que está engañando, ya ahora sí ya podemos reconocer un poquito más que son completamente diferentes a las características de la otra bestia o del falso profeta. Y así vemos en capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 y 12, para poder entender mejor, lo vamos a ir desglosando. Dice, después vi otra bestia, si se dan cuenta, no es la primera bestia, que subía de la tierra. Si ustedes recuerdan, la primera bestia subió del mar. Entonces, si nosotros analizamos un poco, el mar significa muchedumbre. La tierra nos habla de que Él va a venir de un grupo pequeño. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Eso significa apariencia. ¿Apariencia de qué? Apariencia de piedad, apariencia de cordero, apariencia de bueno. Por eso es que va a engañar a muchas naciones, porque tiene apariencia de piedad, ¿sí? Dice, pero hablaba como dragón. ¿Qué es hablar como dragón? Habla mentiras, habla engaños, y como tiene apariencia de cordero, la gente le cree. Mas, sin embargo, todo lo que está diciendo es mentira. Son engaños porque es padre de mentira. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué significa esto? Que la bestia le ha dado la autoridad para que él ejerza poder con un solo propósito, que adoren a la bestia. Porque dice, en presencia de ella se ejerce toda la autoridad y hace que la tierra, ¿sí oíste? La tierra. No está hablando de la humanidad en general. Cuando habla tierra, habla de seres no salvos, de personas no salvas, de inconversos. Entonces dice, y hace que la tierra y los moradores de ella, nosotros ya no somos moradores de la tierra, mis hermanos. Nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. Entonces los moradores de la tierra hace que ellos adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que adoremos a Cristo. ¿Cuál es el propósito de la segunda bestia? Que adoren a la primera bestia. Entonces el falso profeta hace el papel del Espíritu Santo. La primera bestia hace el papel del anticristo para que se le adore a ella. ¿Sí la van a adorar? Sí. ¿Quién la va a adorar? Los inconversos, los de la tierra, los que pertenecen, los terrenales, no los espirituales. Así que de esta manera nosotros aprendemos a reconocer o vamos a poder reconocer cuando sea levantado el anticristo, que es el primero que se levanta, pero también se levanta la segunda bestia. Entonces la segunda bestia va por medio del poder religioso, con hipocresías, con engaños, con apariencia de cordero, va a engañar al mundo por medio de sus palabras suaves y salameras. Palabras suaves y salameras es hablar como el dragón. Cuando te habla alguien bonito, mira, tú no eres pecador, Dios tiene un plan maravilloso para ti, mira, de veras, te va a ir bien, aquí vas a reunir a toda tu familia, vas a dejar de drogarte, vas a dejar de robar, vas a ser buena persona, porque Dios sabe que en el fondo tú eres bueno. Está hablándote con mentiras, está hablando como ¿quién? Como el dragón.
Mucha gente cree que cuando decimos habla como dragón es que va a hablar groserías y malas palabras. No, Satanás es padre de mentira y está tratando de engañar a la gente con palabras suaves y salameras. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tiene apariencia de cordero, pero no habla como cordero. Si hablara como cordero, ¿qué hablaría? La verdad de la palabra. Hablaría lo que dice la palabra de Dios: arrepentíos y convertíos, que eso es lo que decía el cordero. Mas sin embargo, él va a engañar con palabras suaves, salameras, engañosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él para eso es levantado. ¿Y qué va a suceder? La tierra va a confiar en él. La humanidad va a creer en él. ¿Y por qué? Porque no entienden las palabras de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, la palabra de Satanás oye. Dice en Primera de Corintios: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si tú a alguien le dices: oye, pero es que eso que te están diciendo es mentira, no te lo cree, no porque tú no le estés diciendo la verdad, no te lo cree porque es un hombre natural, su naturaleza es caída. ¿Cuántas veces le has querido decir a la gente: es que necesitas arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo? ¿Te entienden? No. ¿Te hacen caso? No. ¿Por qué? Porque son hombres naturales. Entonces, por más que les digas: mira, es la bestia, es el anticristo, es la segunda bestia, no te lo van a entender. Lo único que debemos de hacer nosotros es predicar la verdad de la palabra. Y si Dios tiene misericordia de ellos, Dios va a hacer que ellos se arrepientan. Esto es importante que lo aprendamos cada día más. La segunda bestia guía al mundo a la adoración de la primera bestia o anticristo, lo cual ya está sucediendo desde ahorita, mis hermanos. En cuanto ellos te están predicando falsedad, te están guiando a que cuando se levante el anticristo, a él sí le crean. Y no nada más los israelitas y los judíos, sino el mundo en general, la tierra en general le va a creer, porque les va a prometer lo que la humanidad quiere. Les va a prometer lo que el mundo quiere. Y como el mundo desea lo que él va a prometer, la van a adorar. ¿Ok? Y a nosotros nos van a decir que somos enemigos de la bestia. Así que su apariencia es como la de un cordero, con un aspecto inofensivo, religioso, simulando a Cristo, pero habla mentira, habla como dragón. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: ustedes hacen la obra de su Padre. Entonces le dijeron: somos hijos de Dios. Y dijo: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. ¿Por qué no pueden escuchar? Dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? O sea, Jesucristo les pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo afirma y confirma: porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, la gente no entendió, los fariseos no entendieron, porque no podían escuchar la palabra de Dios. O sea, la escuchaban, no la entendían. Y dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no escuchan la palabra de Dios, escuchan la voz del hombre. O sea, a mí, si yo le predico a la gente inconversa, ellos van a escuchar mi voz. Pero si Dios quiere y tiene misericordia de ellos, van a empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen.
Juan capítulo 8 del 41 al 45, lo pueden releer ustedes más adelante. Entonces aquí aprendemos esto, mis hermanos, que mucha gente no cree en Dios porque no escuchan la voz de Dios. El mundo no escucha la voz de Dios, el mundo escucha la voz del hombre. Y entre esos van a darse cuenta que el hombre, no se van a dar cuenta que el hombre los está engañando. Juan 8, 41 al 45. Así que el dragón habla mentiras, el falso profeta habla mentiras, el anticristo habla mentiras y el mundo le cree. Le cree, le cree y le cree. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, como tenemos el Espíritu Santo de Dios, sabemos discernir lo que es espiritual. Así que es importante que estemos seguros de que somos hijos de Dios para no ser engañados. Así que la misión de esta segunda bestia es hacer que la humanidad adore a la primera bestia y que también adore a Satanás, y Satanás le ha dado ese poder al falso profeta. Ahora, también quiero que recordemos, que no se nos olvide, si Satanás y el anticristo le dieron poder a la bestia, es porque Dios se lo ha permitido. Acuérdense que nada pueden hacer ni Satanás, ni el anticristo, ni las bestias, ni los anticristos, ni los falsos profetas, si Dios no se los permite. Y esto creo que ya lo han leído y ya lo hemos leído varias veces en Deuteronomio 13 del 1 al 3, donde dice que si se levanta un profeta o un soñador y se cumplen las profecías, pero te desvían a adorar a falsos dioses, no lo creas. Y dice Dios, y yo lo he permitido, ¿sí?, para ver si verdaderamente ustedes me aman de todo corazón y de toda su alma. Deuteronomio 13 del 1 al 3 es donde Dios mismo está explicando que Él permite a todos esos falsos para ver si verdaderamente le amamos a Dios. Así que Dios nos va a poner a prueba también a nosotros. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, no vamos a ser engañados. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, vas a ser engañado como todos los habitantes de la tierra. Deuteronomio 13 del 1 al 3. Bien, otra cosa que aprendemos de la segunda bestia es la que obliga a todos. La segunda bestia va a obligar a todos a recibir la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente para poder controlar quién puede comprar o vender, entre otras cosas más. Mucha gente ha dicho que es la señal de la ceniza del miércoles. Otra gente ha dicho que el chip. Otra gente ha dicho que la credencial de lector. Otra gente ha dicho tantas y tantas cosas que ya no se identifican, que ya saben quiénes somos. Y sí, mis hermanos, todo eso es parte de la plataforma. Pero en sí, también muchos llegamos a la conclusión que el que estemos marcados con la marca de la bestia es cuando nosotros negamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que no necesitas una marca literal para saber si eres falso o eres verdadero. Por sus frutos se conocerán. Nuestro Señor Jesucristo dijo eso. Él no dijo por la marca se conocerán, sino dijo por sus frutos. ¿Qué marca eres de fruto? Esto lo vemos en Apocalipsis, mis hermanos, Apocalipsis 13 del 11 al 18, donde habla acerca de la señal de la bestia, habla del 666 y habla de lo que está permitido que la bestia haga y cómo obliga a la bestia, la segunda bestia, a que adoren a la imagen, obliga a la gente que se pongan una marca. Y aquí es donde dice en el 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Cuál es el número? Pues es el número de hombre y su número es 666.
Recordemos que el 777 es la perfección. Entonces el 666 es imperfección, es falsedad, es mentira. Si nosotros creemos en las mentiras de Satanás y nos dejamos guiar por Satanás, estaríamos siendo marcados con el 666, que es la imperfección. Que si va a haber una marca literal del 666, ok, va a aparecer. Eso lo vamos a ver posteriormente, ya cuando se levante el falso profeta y el anticristo. Pero mientras, yo les aseguro que es bien fácil reconocer quién trae el sello de la bestia y quién trae el sello del Espíritu Santo de Dios. Ya no necesito verle una marca en la mano ni una marca en la frente. Ya con que me diga, mira, soy adventista, tú traes la marca de la bestia. Mira, soy católico, traes la marca de la bestia. Oye, soy testigo de Jehová, traes oye, que no, que soy carismático, traes la marca de la bestia. Mis hermanos, es fácil reconocerlos, pero poco a poco se va a ir encerrando y encerrando y encerrando hasta que quedemos únicamente los verdaderos. Así que ya conociendo a estos, entonces ya podemos entender que esta falsa Trinidad tiene un objetivo. ¿Y dónde encontramos esta falsa Trinidad de la cual estamos hablando? En Apocalipsis. También en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Si tú tienes tu Biblia y quieres ir allá, puedes leerlo junto conmigo. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. ¿Quiénes son? 3. Y ahí están los 3, mis hermanos. Dice, sí, vi salir de la boca de ellos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, no voy a hablar del Armagedón, no voy a hablar del tiempo final, porque no estoy hablando de escatología, estoy hablando de las señales del fin, que también tienen que ver con la escatología, pero no voy a hablar de la gran batalla de la que están hablando acá. Lo único que les puedo decir es que en esa gran batalla serán destruidos el falso profeta, el falso Cristo y también el dragón o Satanás o la serpiente, como se le conoce. Y dice en Apocalipsis 19:20, nuevamente encontramos esa Trinidad. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y saben a quién más también enviaron a ese lago de azufre? A Satanás, al dragón, a la serpiente antigua, y a todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Quien sea dirigido, quien crea en esta falsa Trinidad, que es la gran mayoría, será lanzado al lago de fuego. Y tristemente, ¿sabes qué? La mayoría de la gente no lo cree. La mayoría de la gente cree que saldrá bien librado de todo lo que está escrito en el libro de la vida, escrito en la Biblia, escrito por nuestro Dios Todopoderoso. Mis hermanos, si no están inscritos en el libro de la vida, no son mis hermanos. Si están inscritos en el libro de la vida, son mis hermanos. Pero, de verdad, es importante entender todo esto. Reconocer esos tiempos, estos tiempos finales de los cuales ya no tardan mucho en venir a una conclusión o a una terminación. Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 12, ya casi para terminar, mis hermanos, es donde quiero que ustedes vayan aprendiendo todavía más acerca de los que no están inscritos en el libro de la vida y acerca de estas
estos personajes. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El falso Cristo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, el anticristo es una obra de Satanás. El inicuo es el anticristo. Él llega porque es obra de Satanás y va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué se pierden? Porque no quieren nada con Cristo. ¿Por qué se pierden? Porque prefieren al inicuo, prefieren a Satanás. Creen que su gozo y su felicidad que tienen, entre comillas, ahorita, creen que va a ser eterna, sin saber que un día van a morir y se van a encontrar en el infierno o en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y dice en el siguiente versículo, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía el poder engañoso? Dios. ¿Por qué? Porque no recibieron, porque no quisieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Ya te diste cuenta por qué no te creen a ti? Porque Dios les mandó un poder engañoso para que crean en la mentira. Ellos sí creen en la mentira. Ellos sí creen en lo que la demás gente les dice. Ellos les dicen, tú no le hagas caso a tu mamá. Ay, sí es cierto, no le hago caso a mi mamá. Tú no le hagas caso a tu mujer. Aquí tú puedes irte con otras mujeres. Sí, yo me voy con otras mujeres. Tú no le hagas caso a tu marido. Tú puedes andar con otros hombres. Sí, me voy con otros hombres. Tú puedes seguir en tu borrachera, en tu alcoholismo, en tu odio, en tu rencor. Y le creen. ¿Por qué? Porque Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A fin de qué? De que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Dios los rechaza porque ellos no quieren. Porque Dios ya mandó a su Hijo. Porque Dios ya les dio la oportunidad. Pero nadie quiere. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un verdadero corazón arrepentido. Pero ellos no quieren. Dios los envía todavía más al fondo con un espíritu engañoso. ¿Por qué? Porque se complacieron en la injusticia. Yo te pregunto, ¿has visto a alguien que está haciendo daño, que esté preocupado por el daño que hizo? Se gozan, se complacen, les gusta hacer daño, les gusta ser desobedientes, les gusta ser rebeldes, les gusta la iniquidad, les gusta la maldad, les gusta la suciedad, se revuelcan como puercos. Tristemente así es. Tristemente así es. Se complacen en la injusticia. Pero dice la palabra de Dios que todos ellos serán atormentados en el lago que arde con fuego y azufre. Y hablaba yo acerca del falso profeta y el diablo, y en Apocalipsis 20:10 nos habla lo que le va a suceder a esa falsa trinidad. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Por qué al final va a ser lanzado Satanás y no junto con ellos? Porque Satanás va a ser desatado un periodo pequeño donde va a engañar a todas las naciones. Hasta el día de hoy no ha podido engañar a todas las naciones. Hasta el día de hoy todavía se detiene porque está atado. Estamos viviendo el milenio en el cual ahorita está atado Satanás, pero va a ser desatado por un pequeño tiempo, por un poco o un pequeño lapso de tiempo, va a ser desatado, va a hacer la pelea del Armagedón, va a luchar contra Dios y Dios lo va a derrotar, lo va a destruir y entonces va a ser lanzado al lago de fuego, donde ya van a estar
el falso profeta y la segunda bestia, y dice que los tres y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De verdad, mis hermanos, esto es para que le demos gracias a Dios, porque Dios nos ha apartado de esto. Muchos vamos a vivir la primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La física. Pero los verdaderos hijos de Dios no vamos a sufrir la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El ser lanzados en el lago de fuego y azufre. La segunda muerte es únicamente para aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, para aquellos que rechazaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para aquellos que se complacieron en la injusticia, en la iniquidad y en el pecado y en la maldad. Ahorita a lo mejor, se ven bien bonitos haciendo iniquidad, o a lo mejor dices, no, ese es de lo peor, sea de lo peor o de lo menos peor, o de lo más peor, como dicen por ahí. De verdad, mis hermanos, no importa el tamaño de la iniquidad y de la maldad, sea grande o pequeña la maldad, sean grandes o pequeños, si no se arrepienten y no están inscritos en el libro de la vida, van a sufrir las consecuencias, que es el lago que arde con fuego y azufre. Todos ellos van a estar por una eternidad sufriendo, viviendo las consecuencias de su desobediencia, de su maldad y de su pecado. O sea, no es de que te mueres y se te olvida todo. Satanás anda diciendo eso. Se mueren y ya no pasa nada. Total, si te mueres, Dios te va a dar una otra oportunidad, porque Dios es bueno. ¿Dios, tú crees que va a mandar a sus hijos al infierno? Claro que no. Dios no manda a sus hijos al infierno, pero ellos no son sus hijos, ellos son hijos de Satanás. Entonces, mis hermanos, no hay segunda oportunidad. Dios iba a lanzar al lago de fuego a los que no estén inscritos. Va a haber una condenación eterna, va a haber un sufrimiento eterno, y estas señales que se están cumpliendo desde que se inició la iglesia primitiva hasta el día de hoy son señal de que Dios cumple su palabra, y también señal de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, mis hermanos. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser 10 años, yo no sé cuánto, porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que solamente nuestro Padre Celestial sabe la hora y el día. Pero de que cada día se están cumpliendo más y más las señales del fin, son verdad. Así que, mis hermanos, a prepararnos, a dejar todo peso de pecado, toda maldad, purifiquémonos unos a otros, limpiémonos de todo pecado, de toda iniquidad, porque debemos de estar presentes, presentarnos delante del Dios Todopoderoso, limpios, sin mancha, a la altura del varón perfecto. Dios ya hizo su parte, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. El que se santifica, santifíquese más, y el que se llena de inmundicia, llénese más y más de inmundicia, pero cada uno tendrá su pago al final. Vamos a orar, mis hermanos.